Donald Trump anuncia una pausa de 90 días a los aranceles contra decenas de países y los mercados del mundo reaccionan. ¿Cómo reaccionan? Registrando importantes subidas. Rebotaron las bolsas asiáticas, también rebotaron las bolsas europeas y las de Estados Unidos. Tras días tormentosos para el comercio global, tal parece que los inversionistas por fin respiran aliviados. Y en lugar de los aranceles anunciados la semana pasada contra decenas de países, algunos más altos, otros más bajos, Trump dejó en vigor un arancel universal de 10% para todos sus socios comerciales, excepto para China, contra quien, por el contrario, aumentó la tasa a 125%. Esto como respuesta a la retaliación de Pekín, que ayer aumentaba, recordemos, los aranceles contra Washington a 84%. Estamos por lo pronto a la espera entonces del próximo paso del gobierno de Xi Jinping. Yo soy Johan Ramírez y este será el tema de hoy aquí en La Actualidad en Análisis, y para discutirlo hemos invitado a Ana Solís. Ella es analista internacional que nos acompaña desde Hamburgo, y también a Raquel León de la Rosa. Ella es directora del Observatorio de la Política China con sede en Taiwán. A ambas, gracias por aceptar la invitación. Un gusto tenerlas acá de nuevo. Señora Solís, me gustaría comenzar con usted. Sabemos que Donald Trump va a vender esta pausa de los aranceles como una victoria. ¿Pero es realmente eso? ¿Donald Trump cedió porque quiso o se vio obligado por las circunstancias? Definitivamente no, pero sabemos que él tiene que vender esta situación de una manera queda bien posicionado. Sabemos que a él le gusta cuando va a iniciar una negociación, parte de su estrategia es golpear fuerte al inicio para empezar a negociar. Sin embargo, los mercados son los que le jugaron el revés en esta situación, y especialmente un fenómeno que no se esperaba y que es el castigo de la deuda pública con los bonos del Tesoro. Vimos que se dio la situación que no se da generalmente y que los inversores empezaron a vender estos bonos. Y por otra parte, tenemos que recordar que China es precisamente uno de los principales acreedores de los bonos estadounidenses. Entonces se ve enfrentado frente a una amenaza de recesión, caída de los mercados, y esto es, por más que quieran presentarlo de otra manera Trump y sus asesores, un revés a su política comercial actual. Señora Solís, ha tocado usted ya dos temas importantes, el tema de la deuda, el tema de los bonos. Vamos a volver un poco más adelante con eso, pero quisiera hacerle la misma pregunta a la señora León. ¿Cómo podemos interpretar esto entonces? ¿Como una victoria o una derrota de Donald Trump? Bueno, creo que estoy un tanto de acuerdo con lo que menciona Ana, que es no necesariamente una victoria para el gobierno estadounidense, no solamente por el efecto que ya mencionó con respecto al interior, sino también, digamos, las reacciones a nivel internacional, ¿no? Algo que era como un precedente o que queda como un precedente muy importante es el hecho de que desde la Unión Europea salieran estos también aranceles a relucir en áreas estratégicas como respuesta a ello, ¿no? Incluso la ASEAN como un bloque que comenzó también a gestionar este tipo de aranceles en conjunto hacia Estados Unidos, y que en ese sentido, pues bueno, mucho de lo que se ha especulado es cómo este factor también comienza a abrir un mayor diálogo entre China con estos actores que hoy necesariamente pues no son como estos aliados históricos de Estados Unidos. Pues usted menciona el tema de la reciprocidad aplicada ayer por la Unión Europea, y yo me pregunto esto, señora Solís, si China no fue precisamente el único país en imponer aranceles recíprocos a Estados Unidos, ¿por qué Trump entonces decide poner en pausa la medida para todos sus socios comerciales, salvo para Pekín? Sí, bueno, el tema de la reciprocidad es realmente está un poco en pregunta, ¿no? Si vemos la fórmula que ha utilizado Trump a referirse a estos aranceles como recíprocos. Pero lo que debo mencionar aquí, que es lo que preguntas tú sobre la Unión Europea, es no necesariamente estos aranceles han sido una respuesta a la amenaza de aranceles que tenía Trump, sino que recordemos que la Unión Europea siempre va un poco más lento. Las decisiones se van tomando mucho más lento porque necesitan tener acuerdo del resto de los países. Por lo tanto, los aranceles que ya aplicó la Unión Europea son más bien respuesta a los aranceles anteriores que tenía contra el aluminio y el acero de Estados Unidos contra la Unión. Claro, y entonces ahora hablemos de nuevo de la parte china, señora León. ¿Qué podemos esperar entonces como respuesta de Pekín? ¿Aplicará nuevamente aranceles recíprocos a Estados Unidos?
Bueno, creo que el tema de los aranceles va a seguir siendo un tema permanente con respecto a estos dos actores. No obstante, digo, creo que algo muy importante y que a lo mejor adelante se podría abordar un poco más es justo el tópico de por qué China no llega a, digamos, a incrementar más allá del 100% los aranceles con respecto a Estados Unidos, y tiene que ver muchísimo también cómo China ha comenzado a utilizar también el tema de gobernanza comercial a través de la OMC como un recurso, digamos, que pueda generar este tipo de presión en la opinión internacional con respecto a este cambio tan disruptivo por parte de Estados Unidos a frenar, pues en este caso, el propio libre comercio, ¿no? Entonces, bueno, justo con esto, pues también es importante señalar que ayer salía en hora de aquí de Asia, el libro blanco con respecto a Estados Unidos, sobre cómo China va a tomar acciones respecto a estas decisiones o esta guerra arancelaria que se ha desatado, donde pues uno de los puntos que también se rescatan en este libro blanco justo es el tema de no perder la esperanza, por llamarlo de alguna manera, de un diálogo en un futuro para poder reestabilizar la relación entre ambos actores. ¿Pero cree usted que vamos a ver en las próximas horas o en los próximos días un incremento de aranceles por parte de China nuevamente, señora León? Pues bueno, tal cual como un incremento no, pero sí de alguna manera presión en otros sectores. Digo, están hoy en día los listados hacia empresas estadounidenses que hoy en día tienen ciertos controles en China, la prohibición del suministro en cuestiones de productos de doble uso, que son aquellos que son tanto de uso civil como de uso militar, donde principalmente lo que se está, digamos, limitando es el acceso tecnológico de productos chinos hacia lo que es Estados Unidos, ¿no? Y creo que es ahí donde comienza otro tipo de presión más allá de lo arancelario para la economía estadounidense, y sobre todo, pues ya mencionaba Ana al principio un tanto como esta presión al interior del propio lobby empresarial estadounidense con respecto a estas medidas. Y si eso sucede, entonces, señora Solís, como nos dice Raquel León, si Pekín no contraataca entonces con nuevos aranceles, ¿no sería esto de alguna forma, por lo menos en la retórica, en lo simbólico, no sería una derrota para el régimen de Xi Jinping? Lo digo porque lo que ocupa los grandes titulares es el tema arancelario. Entonces, si Estados Unidos impone este 124 y China se queda en 84, ¿no estaríamos entonces ante lo que sería una suerte de derrota entonces para China ante estas políticas tan agresivas de Donald Trump? No lo creo, porque recordemos que frente a una guerra comercial hay diferentes instrumentos y que ya mencionaba algunos, Raquel. En el caso de Estados Unidos estamos viendo que está utilizando un solo instrumento, que son los aranceles. Sin embargo, China, y eso es necesario ver cómo ha ido accionando siempre o los últimos tiempos dentro del sistema internacional, y es que ha mantenido cierta posición mucho más estable en el sentido de que no tenemos decisiones apresuradas de un día para otro. Pero eso no significa que no tenga una estrategia de tit for tat. O sea, Estados Unidos hace algo, China también, pero por el otro lado, China no quiere mantenerse en una posición solamente de reaccionar frente a la política de Estados Unidos, porque eso no va de acuerdo a su política exterior. Y por lo tanto, China quiere tener cierta iniciativa. Yo creo que lo que veremos más adelante es otros instrumentos que pueden utilizarse dentro de la guerra comercial, como son por ejemplo, el uso de la depreciación de la moneda o restricciones a empresas estadounidenses en su mercado, que era lo que mencionaba Raquel. Pero no significa que China no puede perder la cara tampoco en esta lucha hegemónica en la que se encuentra con Estados Unidos. No puede perder la cara, como usted dice, y yo leí ayer que tampoco puede perder esta guerra, señora León. Yo leía que Estados Unidos se está enfrascando en una guerra comercial con el único país en el mundo que no puede ganarle Estados Unidos, y es a China. ¿Es eso cierto? En esta escalada de tensiones arancelarias y comerciales, ¿es Pekín más fuerte que Washington? Bueno, creo que al momento en el que estamos, definitivamente China tiene otros alcances a nivel comercial que son muy distintos con respecto a lo que hoy en día tiene Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se ha vuelto más una economía de consumo, de mercado, cuando de alguna forma, pues bueno, vemos a China que prácticamente, pues no solamente consume, sino también produce, innova tecnológicamente, y creo que justo con esto que señalas, y un tanto haciendo eco de lo que ya señalaba anteriormente Ana, definitivamente, pues
pues bueno, esto que es, digamos, como un preámbulo comercial, tiende a tener otro tipo de alcances a nivel financiero, como ya lo decían con el tema del yuan, y esto como también tiene implicaciones en términos de divisas a nivel internacional, acciones de empresas, y que de alguna manera, pues bueno, creo que lo que vamos a ver en próximos días será una mayor escalada de distintos escenarios de confrontación entre China y Estados Unidos, porque definitivamente hoy por hoy, digamos, son las dos potencias que marcan mucho el ritmo, no solamente económico, sino también político y social en mucho de lo que es la construcción de la gobernanza global. Y antes de pasar a otro tema, me gustaría, señora Solís, porque usted mencionaba, al principio hablaba de la deuda estadounidense y la influencia que tiene China en esa materia. ¿Podría desarrollar un poco mejor la idea y luego pasamos a un siguiente tema que me gustaría también discutir con ustedes? Sí, claro, en estos momentos de crisis económica, lo que generalmente hacen los inversores es más bien comprar los bonos del tesoro, pero lo que se dio acá es que más bien los venden, ¿no? ¿Y por qué los compran? Porque se supone que frente a la crisis económica estos son recursos más seguros para el capital. Sin embargo, por un fenómeno que se dio en estos días, estos empezaron a vender. ¿Y quién tiene los capitales para comprar bonos y que lo ha estado haciendo recurrentemente? Son los chinos. Así, esto fue como prácticamente un disparo al pie para los fines que tenían estas medidas estadounidenses. Claro, y una evidencia también de que se perdía la confianza en la economía estadounidense y en la estabilidad también del sistema estadounidense. El Ministerio de Exteriores de China se pronunció ayer sobre esta tanda de aranceles estadounidenses contra casi todos los países del mundo. Les pido, Ana, Raquel, que escuchemos lo que dijo el Ministerio de Exteriores chino y luego analizamos esas palabras. Estados Unidos, por su propia codicia, ha utilizado los aranceles como arma para ejercer presión extrema y buscar beneficios egoístas, con lo que ha infringido seriamente los derechos e intereses legítimos de todos los países, ha violado gravemente las normas de la Organización Mundial del Comercio, ha roto las reglas del sistema multilateral de comercio y ha impactado severamente la estabilidad del orden económico mundial. Este es un acto descarado que va contra la voluntad del mundo y contra el mundo entero. Pues lo hemos escuchado, señora Solís, aranceles que infringen los derechos legítimos de todos los países, que van contra lo establecido por la Organización Mundial del Comercio, que atentan contra las bases del sistema del comercio multilateral. Eso es lo que denuncia el gobierno chino. ¿Qué tan arbitrarios son esos aranceles impuestos por Donald Trump? ¿Realmente violan las normas de la Organización Mundial del Comercio? Usted hablaba antes también que no eran tan recíprocos como se anunciaban. Exactamente, hay dos puntos. Efectivamente, son contrarios a los principios de la Organización Mundial del Comercio. Lo irónico es que estos principios o este sistema de libre comercio que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial fueron precisamente un sistema que fue el resultado de Estados Unidos. Y ahora es el propio país que está terminando con ello. Hay principios como el trato nacional, donde se debe dar la igualdad de condiciones para mercancías nacionales y extranjeras, el comercio sin discriminaciones, principios de nación más favorecida. O sea, totalmente contrario a todo lo que conocíamos dentro del sistema comercial. Y en la segunda parte de tu pregunta sobre la reciprocidad de estos aranceles, es que no se hace en base a otros modelos más complejos que se pueden entender, sino que se hace simplemente en base al grado de déficit comercial que tiene Estados Unidos con esos países. Y por lo tanto no podemos ver un cálculo de, bueno, el país X tiene arancel de 10%, tiene también otros aranceles indirectos, qué sé yo, de tanto por ciento, no lo vemos dentro del cálculo. Es un simple modelo que ellos han tomado, bueno, cuál es el déficit comercial que se tiene y por lo tanto no se puede hablar de reciprocidad porque no está basado en ello. Sí, y ayer yo conversaba con una experta también que me decía, me pareció muy divertido, que esa fórmula para calcular los aranceles de Estados Unidos la había hecho el ChatGPT. En cualquier caso, ayer fue un día turbulento para los mercados. Podría ser, una de las cosas más divertidas que he escuchado.
En la mañana, mientras caían los mercados producto de estos aranceles que ya tienen una semana sacudiendo el mundo, Donald Trump publicó en sus redes sociales, seguramente los vieron ustedes, decía: "Este es un buen tiempo para comprar", escribía Donald Trump en sus redes. Unas horas más tarde, 4 horas después, anunciaba la pausa de los aranceles y entonces los mercados rebotaron. Incluso el índice S&P 500 tuvo su mejor día desde hace 17 años. Varias voces en Estados Unidos denuncian e incluso piden una investigación sobre una posible manipulación de los mercados por parte de Donald Trump. Y uno de ellos es el senador demócrata Stephen Horsford. Vamos a escuchar lo que dijo y luego lo analizamos. Los aranceles son una herramienta que puede utilizarse de la forma adecuada para proteger el empleo y las pequeñas empresas estadounidenses, pero no así. Si no es manipulación del mercado, ¿qué es? ¿Quién se beneficia? ¿Qué multimillonario se ha hecho más rico? Y mientras tanto no quedan republicanos en esta audiencia. Todos se fueron porque ni siquiera quieren defender esto. ¿Tiene sentido esto? Les pregunto a las dos. ¿Tiene sentido que haya una manipulación de los mercados? Se lo pregunto primero a usted, señora León. Bueno, con respecto a este tema, bueno, yo considero que hay varios factores a analizar. Primero, que pues Donald Trump ha sido siempre como un, digamos, personaje mediático que ha utilizado muchísimo lo que en su momento se llamó la diplomacia del Twitter. Ahora lo hace sigue haciendo a través de su red X, donde sí genera, digamos, ciertas polémicas a nivel internacional. Rescatando un poco lo que ya hemos venido discutiendo, me lleva al segundo factor, que es el hecho de que algo que no se esperaba o que no estaba medido por parte de hoy en día el gobierno de Estados Unidos es justo los efectos bursátiles que iba a generar digamos, los anuncios de los aranceles a nivel internacional y sobre todo, digamos, esta parte. No sé si es desconocimiento o es, digamos, como un tanto el capricho de la manera en cómo se maneja Donald Trump y la gente que hoy en día le acompaña, en la cual de alguna forma, pues bueno, encontramos que justo esta clase empresarial se vio afectada de primera mano con las decisiones que está tomando Estados Unidos. Por eso esta frase que se decía hace ratito de que se dio un disparo al pie. Y en ese aspecto, pues bueno, también ha generado o ha reavivado mucho de lo que es hoy en día pues cierta confrontación política entre demócratas y republicanos. Lo más peculiar es que justo en la bancada republicana no ha generado esta fragmentación. Sin embargo, sí ha generado, digamos, como estas acciones desde el órgano legislativo para poder hacer presión a Donald Trump con respecto a este tipo de acciones que está tomando. Entonces, bueno, en ese sentido, pues hay muchas cuestiones ahí que llevan pues a generar especulaciones y también, digamos, en la práctica a que sería difícil comprobar este tipo de acciones de manipulación. No obstante, sí generan una especulación y que pues en este sentido justo son los datos que nos mostrabas con respecto a los indicadores bursátiles. Claro, usted lo decía, es un tiro a pie, en eso creo que coinciden la mayoría de los expertos. Yo incluso leía, algunos lo calificaban como el mayor error económico en la historia contemporánea. Pero ahora esta lectura que se le está dando, y entonces le pregunto a usted, señora Solís, ¿sería posible que Donald Trump con toda esta parafernalia de los aranceles estuviera manipulando los mercados simplemente? Oh, mira, claro, hay evidencia de que genera cierta, o no evidencia, sino que realmente tiene implicaciones directas en el mercado. Si un presidente, y vimos el caso de Milei con unas criptomonedas, y más aún Trump, si le escriben algo dentro de su red, definitivamente va a tener un impacto en el mercado. Si esto después lo podemos interpretar como manipulación, es otra cosa. Lo que sí, claro, hay que ver en este caso es que siempre va a haber especuladores y también ganadores y perdedores. Ya la identificación y proceso de quienes se han beneficiado con este hecho, creo que es parte de otro tema a investigar. Pero en este momento no podríamos afirmar necesariamente que ha hecho una manipulación consciente del mercado, porque yo creo que se le salió de las manos, más bien. Claro. Sin embargo, bueno, algunos senadores demócratas están pidiendo que haya esa investigación. Veremos lo que sale al respecto en los próximos días. Se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar quisiera todavía una pregunta más para ustedes, para cada una. Señora Solís, ante todo,
hablemos de Europa, porque casi no lo hemos mencionado en esta discusión. Como decíamos, hoy ha puesto en pausa también ese 25% de aranceles recíprocos que anunció el día de ayer. Sin embargo, decía hace unos minutos Ursula von der Leyen que todas las opciones estaban sobre la mesa. ¿Qué quiere decir eso y cuáles podrían ser entonces los próximos movimientos de la Unión Europea? Yo creo que efectivamente están manejando diferentes opciones frente a esta guerra comercial con Estados Unidos. Hasta ayer se estaban preparando y creo que se siguen preparando contramedidas, pero también están en una estrategia de tratar de negociar con Estados Unidos. Al mismo tiempo que se ha planteado la búsqueda de nuevos mercados. Vemos más acercamiento y hay ciertas visitas de dirigentes de la Unión Europea a América Latina. Se menciona bastante la importancia ahora que tiene el acuerdo con el Mercosur, pero también con países en África y con Asia. Después vemos que la Unión Europea también se ha mantenido o está siendo más cauta en cuanto a las medidas que se va a tomar directamente. Por ejemplo, no ha respondido aún a los aranceles a los autos. Al mismo tiempo, ha tomado otras medidas, como por ejemplo, está simplificando, tiene un primer paquete de simplificación administrativa, está en camino de buscar mejorar su posición frente a Estados Unidos, no solamente a través del uso de aranceles, sino que veo una estrategia también que va pensada a mayor largo plazo. Y en ese caso, para las personas que nos miran en América Latina, pues hay que ver qué oportunidades se tiene ahora con la Unión Europea, que está en esa dirección también, de darle mayor importancia a otras regiones del mundo. Sin duda, y en ese sentido usted mencionaba el Mercosur, que se ha ya hablado varias veces de eso, que tras 25 años de negociaciones frustradas, tal vez podría en esta coyuntura ver finalmente luz al final del túnel. Claro, Europa también está en una encrucijada, porque aparte de la dimensión económica está todo el gran problema de la defensa. Si hay hostilidad entre Europa y Estados Unidos, eso podría también implicar un debilitamiento de la alianza occidental, incluso de la OTAN, y eso en términos de defensa sería muy complicado para la Unión Europea, sobre todo en este contexto de guerra en Ucrania y de tensiones con Rusia. Señora León, una última pregunta entonces también para usted antes de terminar. Hay alivio en los mercados en principio este jueves, pero ¿podemos dar por terminada esta crisis global de los aranceles o simplemente estamos entrando en otro capítulo de la guerra comercial que Trump le declaró prácticamente a todo el mundo la semana pasada? Bueno, yo lo llevaría más a mencionar que estamos en una transición de confrontación entre China y Estados Unidos. Esto no va a terminar, digamos, hasta que en este caso Donald Trump deje el gobierno por parte de Estados Unidos. No digo de Xi Jinping porque Xi Jinping pues tiene un mandato indefinido, ¿no? En ese sentido, pues bueno, de alguna manera creo que algo importante justo es ver cómo el resto del mundo se adapta, ¿no? Y un tanto haciendo eco a lo que se mencionaba anteriormente, creo que es lo que estamos viendo, ¿no? Como esta búsqueda de nuevos mercados o mecanismos alternativos. No obstante, creo que aquí el gran tema es el siguiente. Vemos por un lado a una potencia cuyos toma de decisiones prácticamente es irracional a lo que tradicionalmente estaba haciendo. Por otro lado, vemos a una China que la cual ha planeado y que creo que es algo que siempre es importante mencionarlo. China planea a largo plazo, ¿no? Y este escenario no dudo que haya estado también bajo la lupa de la gente que toma decisiones dentro de Beijing. Y por otro lado, vemos a un resto del mundo un tanto reactivo. Y es ahí donde se generan estos eslabones para poder generar otro tipo de dinámicas a nivel internacional y que seguramente lo que nos va a dejar el año 2025. Y ahí dejaría mi comentario. Muchísimas gracias. A usted, señora León, muchísimas gracias. También a usted, señora Solís, por este análisis sobre la confrontación que ahora se centra entre China y Estados Unidos, que una confrontación, una guerra comercial que parece no dar tregua. Si bien parece dar tregua a los mercados que este jueves por fin respiran un poco aliviados, entre estas dos potencias las hostilidades continúan. Ana Solís, analista internacional desde Hamburgo. Raquel León de la Rosa, directora del Observatorio de la Política China con sede en Taiwán. Muchísimas gracias por el análisis inteligente, como siempre, que nos han hecho, y a ustedes que nos han seguido, gracias por su confianza y su compañía. Soy Johan Ramírez y hasta la próxima.